pagan beneficios, si pagan salarios y si pagan impuestos, entre otros, y que le dan protección a su gente. Entonces, son algunos de los elementos que se pueden destacar del estudio. ¿Han cerrado empresas por ejemplo? No dice el estudio que hayan cerrado empresas, no es tan fácil. Miren, Honduras, así como nacen, así se mueren. Lo que pasa es que usted tiene registro cuando se formaliza. Uno puede saber que sí, que se constituyó, que se metió al registro mercantil y que se formalizó. Pero desaparecer es muy difícil. Lo que hemos podido ver, por ejemplo, en el caso de la maquila, es el cierre de plantas. Y esas han sido públicas. Y ya en el fin de semana, el presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores ya hablaba de una pérdida real de 41,000 puestos de trabajo formales. Y eso es crítico porque mucha de ese trabajo formal está concentrado en una sola zona, que es la zona del Valle de Sula, en ciudades como Choloma, Progreso, Villanueva, Pimienta, Naco, que pues genera pobreza, porque son empleos formales que a su vez generan empleos informales. Por cada empleo formal tal vez tenga 3.5 empleos informales, y todos sabemos que la región del Valle de Sula pues tiene más de 41,000 MIPYMES vinculadas a la maquila, y en la medida en que se cierra una planta, pues se pierde el que daba transporte, se pierde el que vendía afuera, hasta la que vendía baleadas, el que prestaba dinero, y otro tipo de comerciante que hacía un trabajo vinculado a la maquila. Algunas directamente eran proveedores de suministros para la maquila, que también están teniendo problemas. Pues muchos compatriotas van a tener una Navidad no tan alegre por las condiciones que van a tener que vivir porque han perdido sus empleos. La presidenta del Banco Central dice que sí se va a lograr casi un 3.5% de crecimiento y una baja inflación, y que prácticamente es como un año normal. Bueno, es un año normal si efectivamente logramos un crecimiento de 3.5%, sí, como ella lo dice, ella tiene datos. Nosotros confiamos en que los datos que den sean esos. El Fondo Monetario no ha sido tan optimista. El Fondo Monetario ha dicho que vamos a crecer entre 2.9 y 3%. Siempre hemos dicho, casi el crecimiento natural de este país es aproximadamente de 3.5. ¿Eso es bueno? Sí. ¿Es suficiente? No, porque con 3.5 la gente no está sintiendo el bienestar que debería de generar el crecimiento económico. Hemos dicho de manera reiterada que tenemos que crecer a tasas superiores al 4% de manera sostenida, si es que efectivamente queremos que la gente siente que tiene otro empleo en la casa, que tiene más de un salario en la casa, que puede comprar su canasta básica sin dificultad, que puede en general mejorar el bienestar de su familia. Entonces, cuando vemos estos crecimientos, pues podemos decir que es malo, pero tampoco podemos decir que es suficiente. Vamos a ver qué final. En cuanto a la inflación, el Banco Central había pronosticado una tasa más alta de entre 6 y 7. Después, en agosto, la revisó entre 5 y 6, y en el último dato de noviembre dijo que era 5,04. Pero todavía inflación en alimentos sigue estando arriba de 7. Y como hemos dicho, la inflación es el impuesto más grosero para los pobres. ¿Y qué compran los pobres cuando reciben su salarito? Comida. Entonces, ¿a qué se debe este crecimiento que no crece de un 4% hacia arriba? ¿Cuál es la dificultad Bueno, uno de los temas es inversión. La inversión en los documentos que tenemos a la mano nosotros, Honduras ha mostrado en los últimos 3 trimestres que tenemos disponibles una caída en los 3 trimestres que va del 14 al 17%, y eso significa pérdida de producción. Hemos visto, por ejemplo, que en la inversión extranjera directa apenas llegamos a los $400 millones, con una caída del 19% con relación a la misma fecha del año anterior. Y hemos visto muy bajos niveles de ejecución en la inversión pública, que es una que complementa la inversión privada. No olvidemos que el 90% de la inversión en Honduras la hacen los privados, el resto la hace el sector público, pero el sector público presupuesta
pero cuando alcanza niveles de ejecución que podían andar arriba del 30% apenas, y hay que reconocer que en los últimos meses hemos visto un poco más de acción en las carreteras, pero es bien tarde. Es bien tarde. Por el otro lado, recuerde que este año ha sido terrible en el verano cuando sufrimos grandes apagones en las principales zonas productivas del país con un déficit de más de 200 megas, que lamentablemente no ha podido ser compensado con compras en el exterior como antes, porque también los otros países enfrentaron problemas, pero también por la incapacidad que ha tenido la administración de comprar energía a través de los procesos de licitación pública. En el tema de energía, precisamente, don Santi, se ha visto una baja ejecución del programa de reducción de pérdidas y una baja efectividad de apenas el 6%. Bueno, algunos datos que hemos podido ver nosotros revelan que en distribución tenemos una pérdida del 37% y que en transmisión tenemos una pérdida de alrededor del 3%, significa 40% de pérdidas. Quiere decir que por cada 100 que compra y vende, pierde 40. ¿Qué negocio sobrevive, digamos, con esa condición? ¿Verdad? ¿Qué representa representa para la ENE, por ejemplo, 20 millones de dólares por cada punto perdido. O sea, estamos hablando de 800 millones de dólares de pérdida. La ENE probablemente va a cerrar con más o menos unos 7.000 millones de déficit financiero, con una deuda de más de 100.000 millones. Y debiéndole a los generadores más de 20.000 millones en 13 o 14 facturas pendientes de pago. Entendíamos que el ENE tendría que salir a colocar unos bonos por 6.500 millones para cerrar el déficit de flujo de caja que se estimaba, hace un mes se estimaba que al final del año podía ser de 10.000 millones. O sea que aunque se colocaran esos bonos, iban a ser insuficientes para poder cubrir el flujo de caja de la ENE. No conocemos en este momento si la ENE ya salió al mercado a colocar esos bonos y cuál fue el resultado de la colocación. Por lo menos hasta el momento no la conozco. ¿Cuál sería el fracaso de este programa de reducción de pérdidas? ¿La politización? No sabemos. Lo que pasa es que mucho de la reducción implica por lo menos dos cosas. Una, inversión. O sea, cuando digo inversión, si en una línea de distribución hay 100 transformadores y los transformadores son viejos, vetustos, en mal estado, cuando no le das mantenimiento a las líneas y se están cayendo permanentemente, cuando no hay suficientes medidores, cuando no hemos logrado sustituir las lámparas LED del alumbrado público, cuando no estamos cobrando la energía que se vende, cuando no se abordan en algunas zonas. Por ejemplo, antes se hablaba, por lo menos el año pasado se hablaba, que en los bordos habían hasta 9 gigas que se perdían periódicamente. Entonces, esas dificultades requieren también voluntad política, porque no es un tema fácil, es un tema hasta de seguridad nacional. Don Santi, con todo lo que se ha expuesto, ¿qué debe ser prioridad en el gobierno de la presidenta Castro? La me va a ir de parte. En el gobierno de la presidenta Castro, a principios de 2020. Bien, escuchábamos a don Santiago Herrera del COEP hablando sobre la situación en nuestro país, la inversión extranjera directa con una caída del 17%, una caída en inversión del 14 al 17% en los últimos 3 trimestres, con la inflación arriba de 7, el crecimiento que se ha proyectado de 3.5, que manifiestan que es bueno, sin embargo no es suficiente para que pueda la población, para que podamos nosotros a nivel individual percibir una mejoría. Necesitamos un crecimiento sostenido por encima del 4%. Deberíamos de estar preocupados por esos problemas, pero no. Aquí en el país parece que estamos más preocupados por lo que pasa en el Congreso, sobre lo que decidan o no decidan los políticos, abandonando la agenda legislativa pro empleo. Lo hemos dicho antes, como por ejemplo las reformas al Código de Trabajo para la Ley de Empleo Parcial. Lo hemos dicho antes, que se tienen una ley consensuada del Seguro Social, pero esas no son prioridades en la agenda legislativa. Entonces no solo es el gobierno, también es el Congreso el que tiene corresponsabilidad en la no atención de los asuntos que requieren atención en el país con prioridad. Necesitamos hacer algo porque el tiempo se nos agota, la crisis se acentúa. Imagínense que los hondureños han encontrado como la mejor manera de salir del problema
irse del país. Pero nos han devuelto gran cantidad de hondureños en este año y tenemos aproximadamente 183,000 hondureños varados en la frontera sur de los Estados Unidos. Las remesas han crecido este año más o menos al 5.8%, pero el año pasado crecían al 22%. Así que está disminuyendo el ritmo y se estima que para este año los Estados Unidos van a crecer al 2.1 y el otro año al 1.5. O sea que se reduce más el ritmo de crecimiento de los Estados Unidos y eso nos impacta porque nosotros somos una economía pequeña y abierta y estamos expuestos a lo que pasa en la economía mundial. ¿Han perdido de foco las verdaderas prioridades de los políticos en el país para usted? A veces da la impresión que sí es cierto porque no parecen estar preocupados por de verdad las cosas que le interesan al pueblo hondureño. Ya hemos visto las prioridades. Vean todas las encuestas. La semana pasada estuve viendo encuestas y los principales problemas son inseguridad, empleo y corrupción. Así lo manifiestan en ese orden, trío. ¿Y qué hacemos en esas materias si no estamos logrando, no estamos impactando? Seguimos afectando a las empresas, como lo acabamos de ver en el diagnóstico del sistema de mercado, y seguimos afectando a las personas porque se ven afectadas por esa falta de acción. ¿Qué debe servir de alerta del informe que se presentó en este momento para el gobierno? Bueno, sentarnos a la mesa, a hablar, a decidir, a ejecutar. No queremos sentarnos a hablar cuentos o más atol con el dedo. Queremos realidades concretas, acciones concretas y puntuales para poder de verdad mejorar las condiciones del clima de negocios, mejorar las condiciones para generar confianza, reducir la incertidumbre, fomentar la inversión, generar empleo y generarle ingresos a la familia. Esa debe ser la prioridad de todos. Y no un ingreso que dependa de una transferencia condicionada, de un subsidio. No, queremos ingresos que generan porque la gente trabaja, por su empleo. ¿Cree que nos están viendo y observando en Estados Unidos, China y China? Siempre nos están viendo que somos minúsculos, no nos dejan de ver y a la vista está pues que todos los días vemos que algunos de esos países nos ven, se manifiestan o hacen algo. Yo no me meto en esos temas, pero es una realidad total. Si nosotros exportamos la mayor parte de las prendas de vestir, por ejemplo, a los Estados Unidos, y ha caído el mercado en un porcentaje importante, por supuesto que nos interesa y les interesamos a ellos. Así que no podemos perder de vista porque las economías pequeñas y abiertas somos muy expuestas a los choques externos y esos choques externos, si cuando nos dicen que la economía de Europa prácticamente se va a paralizar, cuando nos dicen que la economía de los estudios de Estados Unidos va a crecer apenas al 1.5 y que la economía de América Latina va a crecer entre 2 y 2,5, eso debe de llamar la atención. ¿Cuál es la estrategia de país para enfrentar esos shocks? Ese es el punto. Y aquí estamos nosotros sentados proponiendo. Pacto por el empleo, inversión, seguridad jurídica, clima de negocios, confianza, reducir incertidumbres, es nuestro propósito. Y a eso llamamos la atención a los demás actores sociales, sea el gobierno, sea la academia, sean los trabajadores, sea la sociedad civil. En eso tenemos que estar centrados y no en otras cosas. Gracias.